Volvemos al aire de Radio Trinchera en esto que es ATP, ya saben, hasta las 13 de la tarde, del mediodía, vamos a estar acá acompañándoles. Les recordamos el número de WhatsApp, 221 31 46 881 para ahí el chat que lo estaba pidiendo. También igual ahí en el graph de abajo de la transmisión está escrito también, está actualizado el nuevo número. Ahora sí, como les decíamos, agregamos cámara y agregábamos que teníamos una linda entrevista para disfrutar en la mañana de hoy, porque estamos ya acá, está ya acá en el estudio Emilio Scamaita Curi de Radio Trinchera, Daniel El Tano Catalano, militante, secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores. Muy buenos días, gracias por venirte hasta acá, hasta el piso. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Bien, ahí estaremos viendo que tenemos la otra cámara también enfocándole, así que estamos de estreno en la mañana de hoy. Bueno, porque hoy, obviamente era algo muy importante para estar charlando, más que nada teniendo en cuenta que estamos a muy pocos días de un paro general de este 24 de enero que está convocando, que está organizado, ¿no? Desde el sindicalismo. Y también un rol muy importante que están teniendo, un punto de ataque muy importante que están teniendo los trabajadores del Estado en este contexto. ¿Cómo viene preparándose este paro del miércoles próximo? ¿Cómo se viene articulando y cómo se viene trabajando también en este primer paro a Milei? En principio lo que hay que plantear es que es un paro que se construye en un contexto de mucha urgencia social. Y que si lo miramos en perspectiva de cuál fue el rol de los sindicatos durante el gobierno de Mauricio Macri, estamos haciendo las cosas bien. Que la CGT haya abierto la participación a las dos CTA y el UTEP generó también una etapa de articulación que no teníamos, que venía como muy dañada y que invita a pensar que la construcción de un marco de resistencia frente a un decreto de necesidad de urgencia y una ley ómnibus es posible en los tres frentes que nos planteamos, que es el frente de lo jurídico, hemos ido a tribunales, después es el frente legislativo, que están 104 diputadas y diputados de nuestro espacio político dando la discusión, articulando con el bloque radical y el bloque de Pichetto para ver cómo podemos lograr de alguna manera llegar a tener los votos necesarios para que no prospere ni el DNU ni la ley. No, te agradezco. ¿Viste el mate que estás cebando? Sí, es horrible. Es el mate de radio. Es la mate. Hace 2 horas. Y no, todo bien, gracias. Y después el otro que es la calle. Lo otro es la calle, ¿no? Que es el tercer frente, me parece que es el más importante porque ni la justicia ni el Parlamento podrían hacer lo que tienen que hacer si no tenemos a nuestra sociedad movilizada. La articulación para el 24 viene con sus dificultades porque somos muchas organizaciones las que vamos a parar y a movilizarnos. Vamos a concentrarnos, algunos se van a concentrar en el Congreso desde temprano, desde las 10 de la mañana. La idea es que el acto sea a las 14:30. Otras organizaciones vamos a estar concentrándonos el 9 de julio, todos vamos a entrar por la Avenida de Mayo, van a participar los organismos de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, las Madres de Plaza de Mayo, familiares, abuelas, así que es un contexto en donde todos y todas estamos participando desde los lugares que nos toca conducir o ser parte, y me parece que va a ser un día muy, muy, muy fuerte. Y de ahí de cómo se viene preparando, sabemos que están con asamblea los diferentes trabajadores del Estado, cómo se viene articulando esos diálogos y cómo se vienen preparando para este 24. Sí, nosotros igual tenemos como otros problemas, porque el Estado es como un lugar en donde el daño es permanente. Entonces hay un ejercicio asambleario que tiene que ver con que ya tenemos 10.000 despidos en el Estado Nacional. Tenemos 7.000 despidos en el estado de la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna Jorge Macri. Entonces venimos con medidas de esfuerzo, venimos con paro, venimos con movilizaciones, venimos con acciones directas sobre cada organismo, por lo que el 24 es un ejercicio más dentro de todos, pero que nos da otra fortaleza, porque frente a lo que nos toca vivir como sociedad, el daño es irreparable y es sobre los 45 millones, no solamente sobre el sector público. Después eso es un capítulo que hay que pensar, que hay que discutir,
qué está pasando con cada ministerio, qué pérdida de derechos va a tener nuestra comunidad. Y entonces ahí se abre como otro debate que bueno, que estamos dispuestos a darlo también, ¿no? Igualmente, me interesa por lo menos plantear de cara al 24, preguntarte, ayer lo escuchábamos al vocero presidencial, Manuel Adorni, que tienen, ¿no?, ellos una fijación particular con los trabajadores del Estado, y los han construido como uno de los principales enemigos de esta gestión, y lo que comunicaban ayer era que se le va a descontar el día a los trabajadores que participen del paro general del miércoles. ¿Qué posibilidades de que hagan eso? ¿Cuál es la respuesta también de los trabajadores ante esa amenaza, no? A ver, ayer a la tarde le mandamos una carta de documento a este pibe explicándole que hay acuerdos nacionales e internacionales que respaldan nuestro derecho a huelga, pero a diferencia de que por lo general vos haces una movilización que tiene que ver o con la necesidad de lo positivo o en lo defensivo. Cuando digo lo positivo es, hago un paro porque quiero paritaria. Es un paro válido, está contemplado. Acá es un paro defensivo porque tiene todo un contenido y un contexto político de daño que es irreparable. No está discutiendo solo salario, pérdida de puesto de laburo, sino está discutiendo sobre la pérdida de derechos laborales, derechos sociales. Y entonces el encuadre del paro 24 no correspondería que ellos puedan descontar el día, pero la verdad que en los sectores de laburo nadie te dice, che, me descuentan el día. Se vamos al paro. O sea, si descuentan. O sea, hay como una cuestión ahí que la iremos resolviendo con la justicia. Miraremos después cómo abordarlo, pero hoy es extorsivo y la verdad que frente a esa extorsión, salvo el estatal que cree en Milei, la mayoría va a parar y vas a encontrar el Estado Nacional desierto. Ahí, y lo mencionaba también Delphi, hay un enemigo construido en la campaña que es el trabajador del Estado, y hoy lo vemos con estos dichos de Adorni, y hay también un planteo de Milei de un rediseño del Estado y en sus palabras un Estado más eficiente con un caudal de trabajadores expulsados del sistema laboral. ¿Cómo ven ustedes o cómo caracterizan ese rediseño del Estado que plantea Milei? El diseño no se corresponde con un país que pueda sostener derechos. El diseño que están transitando tiene más que ver con el generar instancias en donde todo lo que pueda hacer el sector privado lo haga y lo lleve adelante, no en el marco de las garantías constitucionales de la ciudadanía, sino en el marco de que el libre mercado pueda prosperar y pueda hacerse cargo de la relación del mercado con el pueblo, porque ya el Estado no va a estar, entonces, o va a estar en un lugar como muy, muy simple. De hecho, el ministro de Justicia, ¿cómo se llama el novio de Samantha Farhat? Cunio Libarona. Cunio Libarona. Sí, me acuerdo más de Samantha que de Cunio. Planteaba que el Ministerio de Justicia da pérdida, ¿no? Vos ponele que el Ministerio de Justicia pueda dar pérdida. O sea, si uno mira, hoy hay superávit de recaudación, porque por ahí pasan todas las patentes, las inscripciones, etcétera. Es un ministerio que no tiene pérdida. Pero ponele que agarrás desarrollo social. ¿Qué ganancia te puede dar a vos el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo construís un diseño de ministerio en donde el Ministerio de Capital Humano pueda hacerse cargo de la cultura, del trabajo, de las organizaciones sociales, de las infancias, de los adultos mayores? ¿Qué? O sea, ¿cómo generás, cómo constituís un ministerio en materia de ganancia? O sea, vos no podés pensar la política pública en términos simplemente económicos, la pensás en términos de derecho. Y entonces, si la educación tiene que dar ganancia, dejamos de pensar en una política universal. Si la salud te tiene que dar ganancia, dejas de pensar en la política universal. Entonces, hacia ahí es donde están empujando. Y eso creo que es lo que tenemos que discutir en el Parlamento y en las calles y en cada lugar, porque si ellos lograran materializar eso, lo primero que va a pasar es que cerca de 60.000, 70.000 empleados públicos no estemos más, pero inmediatamente se te caga la vida. O sea, no a los 60, 70.000, que seremos parte del daño directo. Es a la población en su totalidad. Y es lo que todavía hay ciudadanos y ciudadanas que no logran visibilizar. A mí me interesa profundizar un poquito ahí. Digo, ¿qué
vos hoy mencionabas el estatal que votó a Milei, digo, y cómo caló, ¿no? También el discurso de el ñoqui, el estatal, cuando justamente me parece que lo que decías, cuando se achica el Estado, cuando incluso se lleva hacia o se busca una desaparición total del Estado, no solo se ve afectado el despedido, el que no tiene más su puesto de trabajo, sino también, digamos, la sociedad toda que recibe o que se ve apoyada por ese Estado. ¿Qué hubo ahí o qué puede haber habido ahí que hizo que se profundice tanto ese discurso? Pero es lo que... A ver, yo creo que nosotros perdimos una discusión que es ideológica. Empezamos a ver el capitalismo como algo amigable para la comunidad. Se permitió durante los gobiernos propios que se lastime el rol del Estado conocido como tal. Y en estos 4 años que vos tenías la posibilidad de poner en valor el rol del Estado, porque hubo una pandemia que nos puso en un lugar de mucha tensión frente a la enfermedad y frente a la comunidad, en vez de poder eso jerarquizarlo y ponerlo en valor, se dejó morir. Entonces, frente a la inexistencia de la discusión ideológica, de valores, de principios, de qué país querés, cómo lo querés, de el poder pensar estructuralmente en una candidata o un candidato que sea lo más parecido a ellos que a nosotros, o a lo que nosotros queremos expresar. La discusión del Estado queda en un lugar estéril, porque abandonaste lo primero que tenías que discutir, que era qué diseño de país querías, qué modelo de país estabas buscando, y en base a eso, qué Estado vas a necesitar para poder ejecutarlo. Cuando vos planteás que el capitalismo es el mejor de los sistemas mundiales para organizar las comunidades, entrás en un factor de quilombo, porque vos ahí dejás de mirar con cierta ocupación tu propia historia, que fue el 17 de octubre, que fue la industrialización, que fue la sustitución de importaciones, que es centralmente el peronismo. El peronismo lo dice clarito, combatiendo el capital. ¿Cómo lo combatís? Con un diseño económico que sea inclusivo, más parecido a un modelo keynesiano, donde vos podés pensar estructuralmente en un rol dinámico del Estado sobre las economías, en donde hay como otra impronta. Bueno, eso dejó de existir. Entonces es muy difícil cuando vos no tenés un marco ideológico de dónde bancarte. Y entonces cuando tu propio espacio político no lo construye como tal, entras en el mundo del olvido, ¿no? Yo soy de una generación distinta a la de ustedes, pero nosotros en los 90 usábamos la remera del Che. Y la remera del Che la usábamos los peronistas como lugar de resistencia. Y era para nosotros una identificación social y política que tenía un valor absoluto, porque el lugar desde el poder rebelarse frente a la imposición de los debates que ya venían cruzados por un menemismo muy agresivo, era tomar los valores de quienes habían resistido, ¿no? Y quienes eran revolucionarios. Nuestro espacio político dejó de hablar de revolución, nuestro espacio político empezó a hablar de soberanía solamente cuando habla de Malvinas, dejó de poder pensar estructuralmente un diseño de país con todos adentro. No alcanzaba con nombrarlo. Vos tenés que formar políticamente, tenés que tener un marco conceptual para hacerlo, tenés que poder mirar en perspectiva el mundo que te rodea y desde ahí construir un escenario que a vos te permita. No se usa la remera del Che, no se están usando las remeras de Néstor. No, hay como una cuestión de no podemos caer en el olvido, ¿no? Bueno, me parece que hay como muchísimo trabajo para hacer. Creo que se hace desde el peronismo, no creo que se pueda hacer desde otro lugar. Pero también hay que poner en tensión el peronismo. ¿Qué es ser peronista hoy? Sí, el peronismo del siglo XXI, ¿no? Sí, pero además porque yo no sé si hoy vos podés como inventar, pero sí me parece que podés resignificar y podés poner en valor cosas que tu pueblo necesita y que las podés discutir en profundidad, y que eso además condicione a quienes después ocupan el lugar de poder, para que no haga más cagada. Y hoy ¿qué ves que es lo revolucionario hoy? ¿Qué respuesta le encontrás a la pregunta de qué es ser revolucionario hoy? Creo que las madres son revolucionarias. Yo creo que el lugar del poder sostener un debate abierto con la ultraderecha plantándose y no cediendo un milímetro es el lugar que a vos te queda
de la moral política. Yo suelo ir casi todos los jueves a la plaza. Cada marcha de los jueves es una marcha de resistencia. Hay un lugar ahí que no lo pueden romper, no lo pueden voltear. Y ese es un lugar que me parece que hay que abrazar, los derechos humanos. Nuestra historia, Montoneros, el ERP, la FARC. Me parece que nosotros lo que no podemos es negar esa historia como una historia propia desde los lugares en donde vos resististe. Las madres no son sujetos casuales, no son sujetos políticos que ponen en valor la lucha armada de nuestro pueblo en el marco de la resistencia a un gobierno dictatorial, un golpe de Estado. Y nuestro espacio político se hace el boludo con eso. Entonces dice, no, bueno, habría como que evaluar, habría que mirar, no, mirá, en cualquier película de mierda que vos mires de los yanquis, en donde estén resistiendo los buenos contra los malos, los buenos eran los nuestros, ¿no? Y entonces, si en cualquier lugar del mundo vos ves que los buenos agarran las armas y resisten, acá no puede ser un problema. Y yo creo que esa discusión, al no querer darla al peronismo, también pierde un sentido, porque vos tenés un montón de héroes que dieron su vida por un proyecto latinoamericano, por un proyecto de libertad, que hoy no están en ningún lado. Y yo creo que las madres es lo revolucionario. Digo, también pensando en esto, cómo también esa pérdida de poner esos valores, esos debates sobre la mesa hizo que también haya muchas generaciones, por fuera incluso del peronismo, que se pierden, ¿no?, de todo ese debate, y fue otro el que llenó la historización sobre esos procesos, ¿no? Porque ahora de golpe, digo, tenemos una vicepresidenta directamente pro genocidio, o, por ejemplo, una defensa de muchos jóvenes o muchos compañeros o personas de nuestra edad, un poco más grande, que ponen en cuestión, por ejemplo, la cifra de los 30.000. Digo, un vacío que también lo llenó otro, y en este caso ese otro fue la derecha, ¿no? Sí, pero además vos fijate que estamos discutiendo si son 8.700 o 30.000 y no discutimos como la centralidad de que era un mundo que estaba en revolución, que era un mundo donde la resistencia estaba en todo el continente, en donde la pelea del capitalismo y el socialismo y el comunismo era parte de una lógica planetaria, porque estaban dos modelos en tensión y dos modelos en disputa, en donde había todo un continente que se había formado en las escuelas de las Américas, y el marco represivo se daba tanto en Argentina como en Chile, como en Bolivia, como en Uruguay, como en Paraguay, y había focos de resistencia guerrillera en todo el continente. Y entonces nosotros después terminamos como en la síntesis del número. Claro. Y no discutís el contenido político de lo que estaba pasando ni en el mundo ni en tu propia patria. Y entonces también eso es como la reducción que nos hacen a todo, es como bestial, porque es como el Twitter, ¿viste? Eran 30.000, no, eran 8.700. No, eran revolucionarios contra la dictadura militar, y la revolución perseguía esto, y la dictadura militar perseguía esto. Bueno, eso me parece que lo terminamos perdiendo, ¿no? Y que socialmente lo tenés como que tratar de reconstruir, lo tenés que ver. El peronismo no escribe, no forma. Entonces vos, para tener que ir a buscar el marco conceptual, tenés que ir a buscar a los sobrevivientes, pero tu propio partido político no te forma en política respecto de... dale, discutamos, ¿qué pasó ese día que Perón echó a Montonero de la plaza? ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué es lo que se estaba jugando? Entonces, me parece... Porque después además tenés dirigentes que ponen en valor a Rucci, ¿no? O sea, y wow, es un montón. De verdad que es un montón. No es joda. Pero si vos no tenés un lugar donde dar la discusión y donde pensar colectivamente, la discusión no existe. Simplemente existe la síntesis que hoy se puede construir. Desde la síntesis, las identidades que vos construís son identidades que vienen flojas de papel. Y entonces, para que haya una identidad fuerte, tiene que haber una formación política fuerte. Yendo un poco ahora a la ley ómnibus, al DNU, volviendo un poco al presente, nos va a tocar ahora el 24 una movilización para marcar la cancha, para decir por dónde debe ir el pueblo, y también en esa movilización con una caracterización de una ministra de Seguridad
que ya ha planteado eso, los protocolos antipiquete, tuvo el escenario del 20 de diciembre, donde fue una espectacularización un poco de lo que venía diciendo. ¿Qué se viene pensando? ¿Qué se va a encontrar en las calles este 24 de marzo? De enero. De enero, perdón. Vengo así toda la semana. Falta un montón para marzo. Y es incierto. A ver, yo lo primero que hay que plantear es que el 24 de enero es solo un paro. No vamos a resolver todo con un paro, pero que es un paro justo, necesario y urgente, y que tenemos que abrazarlo. Después ayer Bullrich decía que el protocolo es una situación de vida o muerte, y lo planteó en esos términos. Hizo declaraciones que la verdad que preocupan, si uno lo mira pero en la lógica de la mina, como que, qué sé yo, no sé cuánto. El tema es a dónde se abraza. Nosotros nos abrazamos a la vida, entonces en el abrazarse a la vida hay que salir a pelear. Y en eso creo que el 24, la definición categórica que tenemos todas las organizaciones sindicales y sociales y políticas es que hay que llegar a la Plaza del Congreso. A como de lugar hay que llegar a la Plaza del Congreso. Nosotros vamos a armar columna, vamos a concentrarnos en 9 de julio y Avenida de Mayo a las 10 de la mañana, y será lo que deba hacer. Hay cuestiones que van a ser inevitables, que dependen de cuál es la voluntad política de Bullrich, de que el pueblo pueda ejercer su derecho constitucional a manifestarse. Lo vamos a descubrir todos juntos. No hay una forma previa de verlo. Lo que no puede suceder es que el miedo paralice a la comunidad. El miedo nos tiene que organizar, tiene que hacer que tengamos columnas con un esquema de autodefensa, tenemos que poder tener mucho cuidado, y simplemente eso, hay que poder llegar a la plaza. ¿Y cómo ves eso con respecto al miedo? Porque es algo, un sentimiento que han querido generar constantemente, ya previo a que arranque este gobierno, dentro de estas asambleas que ya comentabas que se vienen organizando, los trabajadores, los compañeros, ¿cómo vienen atravesando este miedo que quiere generar el gobierno? Lo que pasa es que hay un miedo superior, que es el de no darle morfar a tu familia. Y entonces ese miedo vence cualquier otro miedo. Hoy el nivel de daño que generó este muchacho en 40 días de gobierno no tiene como lógica. Entonces yo creo que la gente se va a movilizar, va a ser una marcha masiva, vamos a estar muy arriba de las 100.000 personas, muy arriba. Y que eso va a hacer que revisen, que no se equivoquen, o por lo menos uno espera que no se equivoquen, y si se equivocan, después veremos cómo se transita. En principio, ninguno de nosotros está pensando en un marco represivo, estamos pensando en masividad, en alegría, en ganar las calles, en abrazar a los diputados y diputadas, y simplemente eso. Bien. Profundizando un poco en el daño, ¿no? Que me parece que estaría bueno poder graficarlo un poco más para dimensionar, ¿no?, lo que han sido estos 40 días de gobierno de La Libertad Avanza, porque se dice, bueno, ya se venía, ¿no?, de una situación difícil, una situación de pérdida, pero estos 40 días han sido realmente avasallantes para cualquier trabajador. Vos lo decías, ¿no?, el miedo de no poder darle de comer a tus hijos. ¿Cuál es la situación hoy de un trabajador después de lo que fue la devaluación, después de lo que fue la inflación desmedida? Y bueno, la situación es que vos te encontraste es un universo, se quedó sin laburo al 31 de diciembre, en el Estado Nacional fueron 10.000, en la ciudad 7.000, en Córdoba 600, en Chubut 2.300, en Jujuy cerca de 700, estamos hablando del Estado, de provinciales, municipales. Ese es un primer universo en el marco de un recorte. Lo otro es que nuestros salarios siempre fueron los salarios más bajos. Entonces, lo que terminó pasando es que se te desordenó mucho tu propia vida, porque la escalada de precios, la devaluación, nos afectó de una manera en donde con 250.000 pesos no lográs organizar 2 comidas diarias. Y entonces hay también como una nueva experiencia colectiva, es cómo trazar una estrategia que te permita llegar a fin de mes. Y nosotros empezamos a ver en las oficinas otra vez la organización para los almuerzos, se hacen pozos de plata, se compran galletitas, bizcochitos, mate,
volvió a hacer esa rutina de, bueno, no puedo morfar, se comparte el pucho, ¿no? Como cuestión de bajamos a fumar, pero uno entre tres, y entonces toda esta cuestión lo empezás a ver en los organismos públicos, como situación lógica de cómo haces para que te alcance el bondi, el tren, el subte, y garantizar tus 8 horas de laburo, y en el medio tratando de morfar algo. Y además porque también tenemos que plantearlo que los laburantes asalariados no tienen estrategia de supervivencia por fuera de endeudarse. Claro. Entonces, no ven el comedor, la iglesia, la barriada, ¿sí? O sea, vos tenés un salario, te organizás el salario, haces mierda la tarjeta de crédito, vas pagando el mínimo. Bueno, no está pasando eso. O sea, no tienen ya. Entonces, estamos hablando de 40 días. Sí. El mes que viene, cuando tengamos los aumentos de gas y de luz, va a ser otra situación totalmente distinta. Y el otro mes, iniciado el ciclo escolar, va a ser otro escenario totalmente más complejo. Pero bueno, ustedes vieron que el dólar se movió, eso impacta estructuralmente también en nuestro salario, en lo que consumimos, así que... ¿Y se tiene algún número, al conocimiento de algún factor, ya sea que se haya dado desde el programa, digamos, de Milei o alguna reunión con el gobierno nacional, donde haya una proyección de cuántos piensan ellos que van a ser también los despedidos? El gobierno quiere lograr como objetivo, el Ministerio de Justicia quiere trabajar con 1/3 del personal. Son más o menos 4.000 despidos solamente del Ministerio de Justicia. Y entonces vos vas viendo que en las cuentas que le dan ellos, si uno las tomara de manera literal, podríamos perder entre 40 y 70.000 puestos de trabajo a marzo. Es lo que estamos ahora calculando. En mi sector de trabajo, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, los rumores indican que ellos podrían poner a disponibilidad 600 trabajadores. Sobre un universo muy chico, pero además por nosotros laburamos con adultos mayores y con las infancias. Por lo que habría que ver qué programas enteros anulan directamente, que hacen desaparecer de la órbita del Estado, ¿no? Claro, porque no es un despido de trabajadores con la continuidad del funcionamiento normal del sector, sino que también con el corrimiento de ciertos, ahí como decías, lineamientos del propio área. Claro, yo soy de un área de juegotecas comunitarias, donde vos tenés un diseño, o teníamos un diseño en donde vos abrías la licitación para que los artesanos que habitan el suelo argentino puedan hacer una propuesta de qué juguetes hacían de manera artesanal y el Estado los compraba. En ese diseño vos armabas juegotecas comunitarias, trabajabas sobre la capacitación en territorio y llevabas al recurso material para que los pibes y las pibas tengan como un vínculo social a través del juego y a través de los juguetes. Cuando vos no inyectás guita ahí, primero dañás al artesano, deja de facturar. Después inmovilizás al Estado y después dejas al pibe y la piba sin una herramienta de socialización. Bueno, todo eso está sucediendo. Hay que comprar juguetes. No queremos juguetes chinos, ¿no? Porque lo primero que te voy a decir, traigamos juguetes de China que van a seguir 2 mangos. Hiciste mierda 200 productores, 200 artesanos. Claro, es como lo que veníamos charlando. ¿Y cómo impacta no solamente el despido del trabajador estatal, cómo impacta en los trabajadores por fuera del Estado que también... Pero y en eso es lo que te decía, porque vos tenés 200 familias que laburan de la artesanía, siendo parte de un diseño de país en donde el juego es tomado como un derecho constitucional sobre la vida del pibe. Porque vos lo que tenés que la Convención Internacional de Derechos del Niño están dentro de nuestro rango constitucional. Bueno, le estás también negando el derecho al juego. Entonces, vos dañás la economía de esos artesanos, pero esos artesanos no consumen. No solamente no consumen, sino que no compran madera, no compran tela, no compran, todo lo que no compran cae. Entonces, es una cadena que es mucho más grande de lo que vos ves. Ahí me parece que también, capaz saliendo un poquito de la cuestión más económica, me parece que aparece algo, incluso en la forma en la que relatás esos roles, ¿no? Donde también no solo hay una reproducción mecánica del laburo en el Estado, ¿no? Sino un compromiso, ¿no? Del trabajador estatal. ¿Cómo ven ustedes cómo también en un lado hoy hablamos de historizar, de reivindicar ciertos procesos históricos? Bueno,
un poco una reivindicación, ¿no?, del trabajador estatal en un momento donde todos los cañones apuntan y donde incluso se dejaron pasar un montón de discursos entre nuestras filas sobre el trabajador estatal. ¿Cómo definen ustedes el rol y el compromiso de esos trabajadores? Si vos lo ves en el contexto de lo histórico, de lo que fue el rol del Estado, hubo un boom enorme de lo que fue poner en valor nuestra impronta a partir de Néstor. Como lugar de recuperación, ¿sí? Porque ahora tenías a Evita en el Ministerio de Desarrollo Social, con toda una batería de laburo, pero había políticas universales, había pleno empleo, había como otra lógica. El rol del empleado público empieza a tener una transformación con Néstor. ¿Y por qué digo con Néstor? Porque yo laburé desde los 18 hasta que llegó Néstor como becado en mi laburo. No sabía lo que era un salario. Yo hacía para cobrar una vez por mes, iba al Ministerio de Economía y hacía cerca de 4 o 5 horas de fila para poder cobrar el sueldo, ¿no? Y entonces era interminable la fila y no te daban un recibo, te daban un papelito. Yo al día de hoy cobraba 40.000 pesos de salario en ese momento. Sí. No estaba reconocido nuestro rol. Néstor viene y nos reconoce como trabajadores. Lo primero que el tipo hace es, yo lo reconozco como empleados públicos, y genera una relación contractual. Empezamos a tener, mira qué boludez le digo, monotributo. Una locura. Para nosotros era revolucionario poder ser reconocidos como trabajadores. Y después del monotributo ideó una forma de contratación que era la 048, los artículos 9, donde tenías obra social y aporte jubilatorio. Un montón. Era un montón. ¿Cómo impacta en la política pública? Yo soy nacido en González Catán. Yo hasta los 20 años viví ahí. Para tener un documento cuando yo nací, año 74, vos decís, dale, ¿sí? Bueno, yo nací en el 74. 3 años tardé en tener mi partida de documento y mi documento de identidad. Hoy ustedes nacen y se van a casa con el documento de identidad y la partida de nacimiento. 3 años para tener identidad. No había derecho a la identidad. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Y mirá hasta dónde llegamos. A partir de la irrupción del kirchnerismo en la vida de nuestro pueblo, dejaste de tener como situación fantástica resuelta tu identidad. Ni hablar de el marco legal, el reconocimiento de las identidades y el Estado con un rol hiperactivo frente a esa nueva etapa que se fue abriendo. Porque era como algo que ya existe. No existe. Mirá, el sistema previsional. Vos para jubilarte hasta que llegó el kirchnerismo era o porque conocías un diputado o porque tenías laburo con aportes, que era una minoría absoluta, o no tenías forma de llegar al sistema previsional. Y para jubilarte además tenías que garpar una parte importante de lo que te pagaban en jubilación retroactiva. Perdías casi el 100% de lo que el Estado te daba como de indemnización para que vos accedas a la jubilación. El sistema previsional, Néstor lo recupera de las AFJP, lo hace para todo el mundo, no pagás un mango, el trámite es gratuito, reconocemos a los héroes de Malvinas. Vos decís, bueno, eso es el Estado. Lo que pasa es que si vos no viviste la otra etapa... Claro, nosotros nacimos con otro Estado, ¿no? Vos naciste con un Estado que te garantizaba derechos. Nosotros no teníamos los derechos garantizados y no había un Estado presente. Entonces, bueno, te digo de lo más simple a lo más complejo, que es, tenemos el ARSAT, ¿no? Entonces, hay generaciones que dicen, bueno, sí, Argentina tira satélite. Bueno, pero hay estatales ahí. Hay compañeros nuestros formados en nuestro país, en nuestras universidades, que generan la tecnología para que eso suceda. Entonces, desde lo más simple a lo más complejo, el Estado con una presencia absoluta. Si vos mirás en materia de salud, si lo mirás en materia de educación, donde vos busques, tenés empleados públicos que garantizan tu derecho a. Entonces, hoy hay universidades nacionales en muchas provincias, pero antes solamente tenías la UBA, o bueno, ustedes acá en La Plata tienen facultades que vienen pibes de todo el país, pero ¿por qué venían pibes de todo el país o pibes de todo el país? Porque en sus provincias no había el acceso a la educación universitaria gratuita. Bueno, ahora en todas las provincias hay universidades, más allá de que después uno elija irse de su provincia por la calidad, etcétera, o lo que fuera, pero vos tenés una alternativa en tu territorio, y eso es el Estado.
y las facultades no es que de golpe aparecieron. Hubo que construirlas, se construyeron con guita de la obra pública, se generó empleo, se generó derechos, se armaron diseños curriculares, se pensaron carreras nuevas. Eso es el Estado. Donde vos mirás, hay Estado que respira. Y querés salir del país, necesitas de migraciones, la manejan los empleados públicos, no es que está otra persona. Aterriza un vuelo y el que aparece tirando el spray para que no entren virus es estatal. La yerba que vos estás tomando ahora, que deja mucho que desear, pasó por Senasa. Digo, hay como una situación ahí de control para que no te haga mal. Te va a hacer mal por lo que estás tomando, no por la calidad de la yerba. Pero eso la cara de la yerba. La ponemos al sol y te juro que vuelve a resucitar. Pero mañana. Hay todo un estado ahí que vive, que respira. Se atenta contra todo eso. Se atenta contra la alimentación, contra la salud, la educación, contra todo. Ahí Tano ya para ir al... ¿Estás enojado porque te estoy criticando a tus mates? No. Son totalmente criticables los mates. No, te ve incómodo. Hay un poco de lo que se nos viene ahora y creo que ahí el Estado también, la rediscusión en realidad del rol del Estado va a ser protagonista, pero también hoy vemos en el escenario los gremios, los sindicatos discutiendo ahora las movilizaciones. Es la resistencia, cómo se va a ir construyendo la resistencia de la era Milei. ¿Qué se viene planteando? ¿Qué se viene discutiendo? ¿Cuál va a ser el rol de Unión por la Patria también en eso, de ese sello que quedó después de las elecciones? Y hoy tenemos un escenario de dirigentes que están más presentes y hablan, tenemos las comisiones donde los vemos y discuten, y otros que están más a la retaguardia capaz, o observando y ver cómo se avanza. ¿Cómo se va a ir construyendo, o crees vos que se va a ir construyendo esa resistencia? Yo creo que la resistencia ya inició con los cacerolazos y los ruidazos, con las asambleas barriales, con las multisectoriales. Me parece que lo que hay que redefinir en todo caso es nuestro espacio político. Y en eso creo que la recuperación del peronismo tiene que ser el factor que aglutine. No creo que sea Unión por la Patria. Yo creo que hay que poner en movimiento el partido. Y hay que hacerlo de una manera en la que hoy no existe. No hay ámbito en donde el partido te siente a discutir, te siente a pensar, te forme políticamente, sea una alternativa. Y está en las 24 provincias. Y me parece que además tenés cuadros que te invitan a poder pensar que eso lo podés desarrollar. Y además tenemos un montón de dirigentes políticos que cumplieron un rol que también, por fuera de lo más clásico que uno ve, están, ¿no? No sé, qué sé yo. Hay intendentes con los que uno quiere militar. Entonces vos lo ves a Mario, o lo ves a Ferraresi, o no sé, ves al gobernador hoy de La Rioja, que era algo impensado, que el tipo esté cuidando tanto su provincia que piense en la emisión de una moneda para que su economía no se deteriore y garantice el Morphy. El mismo Axel, que va a estar obviamente con un montón de dificultades para poder gobernar con un Estado nacional ausente, cumpliendo un rol sumamente importante. Yo creo que hay como una cantidad de dirigentes que son funcionarios o que son intendentes, que tienen que tener otro rol y otro protagonismo, y que los necesitamos, porque además no se puede hacer todo junto. Creo que el sindicalismo se va a perder en su propia lógica, porque nosotros vamos a estar defendiendo puestos de trabajo. Claro. Pero el rearmado del espacio político lo tiene que poder hacer quienes estén con la capacidad hoy de poder ser una síntesis, ¿no? Si se sienta acá Topodi, se sienta Ferrer, si se sienta Mario, se sienta Sur, se sienta Axel, y arman como una mesa y empiezan a abrir, bueno, como que va a ser mucho más fácil. Así estamos esperando que vuelva Alberto para ver si Unidos por la Patria, Unión por la Patria, no me acuerdo cómo se llama, ¿va a seguir funcionando? No, yo creo que ya no debería funcionar más. Creo que deberíamos como apropiarnos de la herramienta más genuina que tenemos, que es el peronismo. Y desde ahí a trabajar. De verdad que creo que nos merecemos eso. Así como los radicales lo toman a Lustó, no nos riamos, pero toman a Lustó y lo ponen a jugar como para algo nuevo. Sí, como la renovación. Y sería un buen momento como para que algo pase,
¿no? O sea, también ves algunos sindicalistas que están empujando. Yo lo escucho a Pablo Moyano, viene discutiendo, che, ¿dónde están? ¿No? Vamos a jugar, vamos a laburar, nos ponemos, pensamos un poco. Ves el rol de Paco Manrique en el Parlamento, o Vanessa Siley. Vanessa Siley la viene descosiendo. ¿Qué rol puede tener hoy en el armado? Tiene que tener un rol. Entonces, me parece que hay muchos cuadros que ya están probados, que no decepcionan, que no desilusionan. Y entonces hay que intentarlo por ahí, ¿no? Si ves un poco la foto de ayer, mucho de lo que estaba ahí es lo que uno quiere. Digo, la foto de Axel de la reunión de Unión por la Paz. Claro, pero bueno, eso resignificándolo, porque además en muchas provincias perdimos. Entonces, bueno, ¿cómo lo laburamos? Claro. O en las intendencias donde no pudimos ganar, ¿cómo reflotamos el peronismo ahí y desde ese lugar constituir el sujeto político que nos abra puertas? Bien, bueno, Tano, gracias. Por el tiempo. Sí, nos están del otro lado, nos están cortando. Si es por nosotros, tenemos unas cosas más para seguir charlando. Está bien. Pero no va a faltar oportunidad igualmente. Vamos a volver. Sí. Vamos a volver. Cuando quieras, acá los micrófonos de Trinchera siempre a disposición. Así que bueno, gracias y bueno, nos veremos claramente el 24. Prometo traer mi propio mate la próxima. No, prometo llevar mejores mates. No, yo voy a traer el mío. No le mientas. No le mientas. No le mientas, Altano Martín. Bien, bueno, pasaba entonces por el aire de Trinchera, en esto que es ATP, Daniel Tano Catalano, militante, secretario general de AT Capital y secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores. Vamos y volvemos rápido que se viene ya la segunda hora de ATP. Resumen del finde. Marcha de gigantes en ATP. Porque somos aficionados transeúntes de países. La cumbre del G20 de Brasil a finales de febrero y negativa.